Muy buenos días, muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en esta nueva edición de los webinarios en tiempos de COVID-19. Hoy estamos concluyendo nuestro segundo ciclo que estuvo enfocado en temas de auditoría. Comenzamos hace 2 semanas atrás hablando de cómo las entidades fiscalizadoras superiores, aquellas que fiscalizan a los gobiernos, estaban enfrentando la pandemia desde adentro, qué cambios habían hecho internamente para efectos del teletrabajo, cómo estaban afrontando la capacitación de su personal, etc. La semana pasada, con exponentes de Costa Rica y de Chile, hablamos sobre las buenas prácticas internas, cómo las CFS se están ajustando internamente para efectos del control, cómo se está desarrollando el control, qué ajustes se han hecho en el tema del control, cómo se puede desarrollar el control a larga distancia o en tiempos de cuarentena y aislamiento. Y hoy nos vamos a una sesión muy interesante y súper práctica, súper ideal para los auditores. Hoy día vamos a hablar de la auditoría a la cultura organizacional. Hasta hace algunos años se consideraba que auditar la cultura organizacional no era parte del trabajo auditor. Pero diversos escándalos recientes han mostrado la importancia de analizar los aspectos claves de la cultura organizacional, ya que estos pueden generar problemas en el funcionamiento de la organización y repercutir entonces en los resultados de la auditoría. En este webinario hablaremos desde la perspectiva de la auditoría de la cultura organizacional como causante de prácticas y costumbres que en algunos casos pueden generar el incumplimiento de normas legales o el incumplimiento de objetivos organizacionales. Para eso tenemos una tremenda panelista que nos acompaña desde Canadá, pues ya nos ponemos súper internacionales. Su nombre es Sharon Clark. Sharon es la vicepresidenta de Desarrollo Profesional de la CAF, o Canadian Audit and Accountability Foundation. Y directora principal en la oficina del Auditor General de Canadá entre el año 2006 y el 2019, o sea, trabajó en la FS de Canadá en esa época, donde dirigió auditorías de desempeño de varios departamentos, incluidos medio ambiente, cambio climático, pesca y océanos, transporte, recursos naturales, defensa nacional y asuntos globales. También dirigió la práctica de la metodología de auditoría de desempeño de 2010 a 2013, y durante ese tiempo fue responsable de actualizar el manual y los procedimientos de auditoría de desempeño y de contribuir a los estándares internacionales de auditoría de desempeño. Antes de unirse a la oficina del Auditor General en Canadá, Sharon pasó 10 años como consultora de gestión en PricewaterhouseCoopers, especializándose en recursos humanos y gestión de cambios. Bueno, Sharon además tiene un MBA en la Universidad McGill, en Montreal, y una licenciatura en Ciencias Políticas de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Sharon ha vivido en Argentina, Israel, Italia, España, Estados Unidos, y habla inglés, español, francés y hebreo. Y por eso hoy día podemos tenerla acá, hablándonos en castellano sobre este interesante tema. Sharon, la pantalla es tuya. Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenida. Muchísimas gracias, Osvaldo. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes hoy. Muchas gracias por la invitación a presentar. Gracias a Osvaldo, a todos los organizadores en Aula CEFS. Yo sé que los otros webinarios hasta ahora han sido muy exitosos, así que felicidades. La cultura organizacional es un tema que me fascina. Bueno, me fascinan todas las culturas y los idiomas. Yo soy canadiense, como comentó Osvaldo, pero he vivido en Argentina por 3 años y he pasado mucho tiempo en México, en otros países latinoamericanos y también en España. Y ahora estoy con ustedes aquí en el país de Microsoft Teams. Así que, bienvenidos. Ahora, si se ponen a pensar, tuvimos todos a acostumbrarnos a una nueva cultura organizacional en estos meses de COVID-19, ¿no? El teletrabajo, el Zoom, el Teams, lo que sea, todo eso era nuevo para muchos de nosotros. Y trabajar en la casa, a lo mejor con niños, fue muy difícil, ¿no? Y en los otros webinarios tuvimos ponentes que nos hablaron de cómo acostumbrarse a esa nueva realidad, ¿no? Bueno,
¿Qué es la cultura organizacional? Se trata mucho más de lo que se hace y no lo que se dice, como se ven en estas definiciones aquí. Ahora, les quiero dar unos ejemplos. ¿Se acuerdan antes de COVID-19 el tráfico en las ciudades, no? Terrible. Llevaba mucho tiempo llegar al trabajo, terrible para el medio ambiente. Eso no extrañamos, ¿no? Ahora, imagínense que hay un nuevo sistema de transporte público súper eficiente y se puede llegar al trabajo en menos tiempo que en auto, ¿no? Pero resulta que hay mucha gente que no lo toma. ¿Por qué? Porque yo tengo un auto lindo, de lujo, y quiero que todos lo vean, ¿no? Si no, ¿por qué me lo compré? Y bueno, si tomo el tren o el subte, a lo mejor me van a ver, no sé, mi asistente, mi secretaria. Y en auto, yo sé que toma más tiempo, pero tengo mi móvil, puedo hacer unas llamadas, no pierdo tanto tiempo, ¿no? Pero no creo que voy a tomar el tren. Eso no se hace en mi organización. Ahora, digamos que hay una máquina de raya X en la entrada de la oficina, ¿no? Está ahí para controlar la seguridad, para que no entren gente con armas o bombas, ¿no? Costó mucho dinero ponerlo aquí y también hay que pagar a la persona que chequea a los que entren, ¿no? Pero ¿qué pasa? A veces hay algunas personas que rodean la máquina. Quizás los gestionarios que decidieron a poner la máquina ahí, ¿no? Entonces, ¿por qué lo tienen que pasar? Si ellos están bien, no hay que chequear a esas personas, ¿no? Y si ellos pasan por la máquina y suena, hace beep, qué vergüenza, ¿no? Y si tienen que someterse a una búsqueda corporal y todos están mirando, eso no se hace. Algunos de ustedes que ven el programa, el show de Larry David, es muy gracioso. Pero ¿de qué se trata realmente? De las reglas escritas y no escritas. Hay algunos que dicen que Larry siempre tiene razón, en teoría. Pero a nadie le gusta porque él no respeta las reglas no escritas. Por ejemplo, en un episodio, Larry quiere invitar a un amigo a almorzar y él quiere pagar. Pero su amigo nunca lo deja pagar. Así que el día anterior, Larry se va a visitar al dueño del restaurante para darle su tarjeta de crédito. El único problema es que resulta que es el día del funeral de la tía del dueño del restaurante. Y el dueño, claro que no tiene ganas de hablar con Larry de su tarjeta de crédito, con el ataúd atrás. No hay regla que dice que no se hace negocios durante un funeral, pero todos saben que eso no se hace. Menos Larry David, por supuesto. Así que cuando empezamos una auditoría, de repente queremos que todos sigan al pie de la letra las reglas escritas. De repente las reglas escritas son más importantes. Ahora digamos que hay una auditoría de una adquisición del gobierno y hay reglas para garantizar que los grandes contratos se adjudiquen de manera justa. ¿Sí o no? Creo que sí. Hay procesos para presentar propuestas, evaluarlas, evaluar los precios, otorgar puntos, etc. Pero resulta que hay algo que parece que no está funcionando. Sigue ganando
la misma empresa. Y sabemos que esa empresa no siempre ha hecho un buen trabajo. Entonces, ¿por qué siempre gana? Porque hay otro proceso, otras reglas no escritas. Y creo que ustedes saben lo que son. Todos respetan las reglas no escritas. Y como fiscalizadores, como auditores, ¿qué podemos hacer? Podemos decir que no están cumpliendo con las reglas, las leyes escritas, pero a lo mejor eso no va a cambiar la situación. Podemos investigar la cultura organizacional que a lo mejor fomenta ciertas acciones que están a lo mejor a raíz del problema. Cada organización tiene su cultura, la cultura oficial y la cultura verdadera, ¿no? Que existe debajo de la superficie. Y ya entendemos de los ejemplos que di que la parte informal muchas veces tiene más peso que la cultura formal. ¿Se acuerdan de la compañía Enron? Hace más o menos 15, 20 años. Tenía un código de ética, una cultura formal que ganó premios. Pero sabemos que lo que pasó a Enron, por el fraude que cometieron, por su cultura informal que fomentó comportamiento de acciones ilegales, ¿no? Entonces ya no existe Enron. Pero ¿cómo se puede auditar este tema? Una opción es una auditoría de la cultura, que usa como criterios la cultura deseada, la cultura formal, los procesos, las políticas, procedimientos de una compañía, una agencia, un ministerio de gobierno, ¿no? Y compara la cultura real contra la cultura deseada. Otra opción es incluir la cultura como parte de otra auditoría sobre otro tema, por ejemplo, la adquisición. Pero ¿cómo empezamos? ¿Por dónde empezamos? Buscamos evidencia de la cultura deseada para crear los criterios. Y en auditoría de desempeño, muchas veces así creamos los criterios. No es solamente una ley, unas reglas, es buena práctica o algo que quiere cumplir la organización. Por la cultura deseada, hay elementos que deberían ser documentados en el sitio web de la organización o en otro lado, en las reglas o procesos formales. En una agencia de gobierno, me imagino que van a ver en algún lado un compromiso de servicio al interés público, de la importancia de los empleados, declaraciones de importancia del cumplimiento con la ley, proceso de denuncia anónima, a lo mejor, importancia de la colaboración dentro de la organización, con otras organizaciones, con la sociedad civil, política de recompensa de ejecutivos basado en resultados, y por ciertas partes del gobierno, esos documentos van a hablar de la seguridad, salud, de la ciudadanía, las metas de medio ambiente, metas de igualdad de género, etc. Todo esto debería ser fácil de encontrar, porque debe ser escrito y refleja la cultura deseada. Ahora, la cultura real. Eso va a ser un poco más difícil, pero hay ciertos documentos que podrían pedir. Por ejemplo,
resultados de auditorías o evaluaciones anteriores, ¿no? Si existen. ¿Qué han encontrado? Y si hay varios, si encuentran el mismo problema año tras año, que no han hecho nada para arreglar el problema. Si hay encuestas del personal, esa es otra buena fuente para ver el nivel de satisfacción de los empleados. Información de entrevistas de salida, si se lo hace, es otra buena fuente para ver por qué están quitando, por qué se van los empleados, por qué hay rotación. Quejas o denuncias, si hay, cómo se manejan. Hay muchos contra una persona, a lo mejor no hay proceso formal de quejas o denuncias o de investigarlos, ¿no? Así, a lo mejor van a poder recopilar cierta evidencia si estas cosas existen. Y si no existen, eso puede ser un hallazgo, una recomendación, ¿no? Ahora, ¿qué más? Incentivos y desincentivos. En teoría, todo esto tiene que ser alineado, bien alineado con la cultura deseada. Se debe recompensar acciones que son alineadas con la cultura deseada y penalizar acciones que van en contra de esa cultura. Pero a lo mejor, si alguien no respeta un proceso, si no cumple con las reglas, no pasa nada. No hay consecuencias. Y si alguien encuentra que algo está pasando, que no debe pasar, y se lo cuenta a un gestionario, lo penalizan, ¿no? Entonces se ve algo que está desconectado, no bien alineado. Otra cosa que hay que ver es el tono desde arriba. Las palabras y las acciones de un líder tienen mucho peso. Y vimos eso con todo este crisis sanitario en cada país. Se dice otra cosa, ¿no? Y cada uno tiene mucha influencia en su país. Lo mismo en una organización. Pueden tener muchas reglas y procesos escritos, pero el comportamiento, las palabras y las acciones del líder pueden tener mucho más peso que todo eso. Ahora, ¿qué les parece? ¿Lo van a hacer? ¿Van a auditar la cultura? Va a ser difícil, eso sí. Va a llevar mucho tiempo, pero vale la pena. Tienen que tener una comisión de auditoría, una comisión experimentada, yo diría. A lo mejor quieren contratar con un experto, a lo mejor un psicólogo organizacional. Si todavía están conmigo, vamos adelante con el proceso. Así que con todo esto hay que explicar muy bien a los altos responsables, a la gerencia, qué están haciendo y por qué. Porque a lo mejor ellos van a decir, ¿cómo pueden auditar la cultura? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué están haciendo aquí? Entonces hay que explicar bien qué están haciendo y por qué. Y después, la importancia de la confidencialidad. Lo que pasa a veces, a mí me pasó esto, es que quieren decir, a lo mejor los altos responsables envían un email a los empleados diciendo, ok, aquí vienen los fiscalizadores, hay que decirles esto, esto y esto. Bueno, eso no nos va a ayudar. Y también lo que me pasó a veces es que ellos envían a alguien, un asistente, a cada entrevista para tomar notas, pero después se lo va a contar a la gerencia lo que están diciendo los empleados. Entonces, eso no es lo que queremos la confidencialidad y hay que explicar bien eso.
Hay que también consultar, tener reuniones durante todo el proceso con la gerencia, no para comunicar los hallazgos hasta que estén listos, pero para tener la relación, porque va a ser muy importante después, cuando quieren comunicar los hallazgos. Las entrevistas van a ser muy importantes aquí. Y yo sé, como auditores, no siempre es el tipo de evidencia preferido para nosotros porque queremos los documentos, ¿no? Pero como dije, en la cultura hay mucho que no está escrito, que no está documentado. Entonces hay que hacer muchas entrevistas. Hay que decir quién van a entrevistar, porque quieren hacer entrevistas a cada nivel. Es muy importante en cada región o cada parte de la organización. Se puede empezar por encima y ir por abajo. Se puede hacer también por empleados del mismo nivel, una entrevista en grupo, como un focus group, porque a veces alguien va a hablar más si se ve que hay otros con la misma opinión. Por las entrevistas con los gestionarios hay que usar escepticismo profesional porque hay muchas veces van a decir, oh, está todo bien aquí, está todo muy bien. Y bueno, ellos tienen que decir eso, pero a veces no es la verdad. Hay que formular las preguntas con cuidado para que los empleados puedan hablar libremente. Hay que crear un ambiente seguro para que ellos se sienten seguros de decir lo que piensan. Por las preguntas, si hacen las mismas preguntas cada vez, eso le va a ayudar a analizar la información. Es evidencia cualitativa, pero si tienes un método, una técnica estructurada, van a poder analizar todo de modo más cuantitativo. Lean el lenguaje corporal del cuerpo. Por eso, en estos tiempos, si están todos trabajando en la casa, yo creo que sería más difícil hacer este tipo de auditoría, pero se puede planear por el año que viene, ¿no? Porque ese lenguaje del cuerpo le va a decir mucho, ¿no? A veces le va a decir algo distinto de lo que está diciendo con palabras. Y si te haces una pregunta y se ve que no están diciendo todo, lo puedes repetir de otro modo. Existe software también para analizar texto que se puede usar. Así que, aunque sea subjetivo, con ese tipo de análisis es buena evidencia. Pueden también hacer encuestas, pero hay que planear bien el diseño de la encuesta y lo que va a hacer con los resultados, porque eso puede llevar mucho tiempo. Con todo esto, todo el trabajo que hacen hasta ahora, van a empezar a ver lo que llamamos en inglés red flags, pero no creo que se dice bandera roja. Señales de advertencia, ¿no? Falta de aplicación de reglas, si alguien está haciendo mal y no hay consecuencias, entonces hay problema. Falta de confianza en los auditores, aunque eso es muy común. Alta rotación de personal y ausencias, y eso puede ser cuantitativo. Y intervención gerencial, lo que llamamos en inglés override, es decir, si todos siguen el buen proceso y llega al alto responsable y de repente cambia la decisión, entonces hay algo que a lo mejor no está bien alineado con la cultura deseada. Después, comunicación con la gerencia, parte 2. Ahora, si tienen sus hallazgos y están listos a empezar a comunicarlos a la gerencia,
Otra vez hay que tener reunión, hay que explicar el enfoque y la justificación a la gestión. Igual si lo hicieron hace unos meses, hay que repetirlo para que esté claro, para que se quede claro. Hay que explicar los procedimientos, todas las entrevistas y cómo y por qué y cuándo. Y como en cualquier auditoría, a lo mejor van a ser más abiertos a los hallazgos cuando se presenta de modo oral, pero después se ponen más defensivos cuando reciben el informe escrito. Así que hay que tomar su tiempo, y después les voy a dar un ejemplo y puede llevar mucho tiempo. Deberían poder explicar los hallazgos con detalles específicos sin identificar a ninguno. Tal vez empezando con los datos cuantitativos y luego los datos cualitativos que se han analizado con el software, ¿no? Y también ayuda mucho a equilibrar los hallazgos negativos con hallazgos positivos. Y necesitarán paciencia. No va a ser fácil. Ahora, yo quería darles unos ejemplos de auditorías de la cultura que yo hice o que mis colegas aquí en Canadá hicieron. Y tengo que decir, todo eso es nuevo en Canadá también, ¿eh? Muchas veces hemos mencionado la cultura en una auditoría, o seguro que tiene que ver con la cultura, pero no lo llamamos auditoría a la cultura organizacional. Pero ahora sí, se ve que hay más y más que lo llaman auditoría de la cultura. La ciudad de Edmonton, en el oeste de Canadá, se puede ver aquí en el mapa, es una ciudad de menos de 1 millón de habitantes. Y el auditor superior de esta ciudad realizó una auditoría de la cultura. Se centró completamente en la cultura para comparar o auditar la cultura actual contra la cultura deseada. Tenían en ese caso un nuevo administrador de la ciudad, como el alcalde, pero no al nivel político, y él quería reorganizar la ciudad o los empleados de la ciudad con el objetivo de convertirse en un modelo abierto de transparencia y modelo integrado de administración pública, ¿no? Habían tomado medidas para cambiar la estrategia, la estructura, procesos, competencias requeridas de los empleados y el estilo de liderazgo. La ciudad quería tener una cultura de servicio a los ciudadanos, pero también una cultura con las características que se puede ver aquí abajo. La relación entre los auditores y la gestión de la ciudad era muy importante. Ellos trabajaron mucho para tener buenas relaciones. Ellos utilizaron el software InVivo para analizar textos, para analizar los resultados de las entrevistas. Uno de los hallazgos fue que se percibía que las personas podían ser despedidas por hacer algo mal, pero si no se hacían nada, no pasó nada. Entonces se ve que eso no está alineado con empoderamiento, creatividad, innovación, porque si quieren empleados creativos, innovadores, a veces hay que tomar riesgo. Pero si no se hace nada, eso no es muy creativo. Los auditores, en este caso, tuvieron muchas discusiones con la gerencia sobre los hallazgos y el proceso llevó mucho tiempo. Pero al final se pusieron de acuerdo por los hallazgos y las recomendaciones. Otro ejemplo, en el Auditor Superior de Canadá hicimos
hace 3 años, en 2017 y 2018, una auditoría al acoso sexual en las Fuerzas Armadas canadienses. Así que un tema muy, muy, muy sensible. Yo trabajé con el equipo de auditoría y les voy a explicar un poco lo que hicieron. La definición que usaron de comportamiento sexual inapropiado fue muy amplia. Incluyó, entre otros, acciones que perpetúan los estereotipos y modos de pensamiento que devalúan los miembros en función de su sexo o orientación sexual, lenguaje o bromas inaceptables, publicación de imágenes íntimas o agresión sexual y más. Y los problemas de esta naturaleza se habían destacado desde los años 90. Finalmente, en 2015, el jefe de las Fuerzas Armadas lanzó lo que se llamaba Operación Honor. Informaron a todos los miembros de las Fuerzas Armadas de Canadá que tenía la intención de cambiar la cultura y detener el comportamiento sexual inapropiado. Básicamente, emitió una orden para detener ese comportamiento. Y nosotros realizamos la auditoría 2 años después. Empezamos en octubre de 2017 con el trabajo, y el trabajo de examen terminó en junio de 2018. Así que ya se ve 8, 9 meses de trabajo. Hicimos más que 100 entrevistas en bases militares. Hicimos también una encuesta, revisión de archivos y más entrevistas en la sede. La conclusión fue clara. Las Fuerzas Armadas canadienses no habían logrado lo que pretendían para prevenir el comportamiento sexual inapropiado. Es decir, no habían cambiado la cultura. En junio de 2018 empezamos a tener reuniones con la gerencia para comunicar los hallazgos. Estas reuniones duraron 4 meses. Fue largo y doloroso, con muchos borradores del informe, que cambiaron un poquito y un poquito más. Pero la conclusión no cambió. Pero al final, el jefe de las Fuerzas Armadas reconoció que no tenía éxito con este cambio de cultura. Y había mucho más que tenía que hacer. Este ejemplo me interesa mucho porque enfrenta un principio clave de la cultura de una organización. En este caso, es una cultura de mando y control, pero también es tener una cultura histórica de este tipo de comportamiento. Entonces, si hay una orden de cambiar la cultura y no hacer más este comportamiento, eso va a llevar más tiempo. Ahora se puede preguntar si ahora hay un cambio de cultura en las Fuerzas Armadas canadienses. Ya empieza, hay más mujeres y con más mujeres empieza a cambiar la cultura, pero hay muchas mujeres que no quieren servir en el ejército si todavía hay esa cultura. Entonces, esta auditoría puede ayudar en este caso. Antes de pasar a las preguntas, les quiero contar un poco de la Fundación Canadiense, la Auditoría y Rendición de Cuentas. Tenemos capacitación, tenemos cursos presenciales, pero también estamos trabajando para tener cursos virtuales y si hay un número suficiente de gente, podemos ofrecerlos en español también. Tenemos también muchos documentos de investigación en nuestro sitio web y les invito a verlos, a contactarme si están interesados a
tomar nuestra capacitación o por cualquier otra cosa. Entonces veo que tenemos mucho tiempo para preguntas, así que la paso a Osvaldo para las preguntas. Muchas gracias, Sharon. Bueno, un tremendo tema. Sale un poco de la idea tradicional de la auditoría que tiende a ser más objetiva, podríamos decir, porque se basa en contrastarnos con una norma, en contrastarnos con un estándar, en revisar documentos, respaldos. Aquí lo que vamos a analizar son elementos más subjetivos de la cultura de una organización. Y quizás para eso también necesitamos desarrollar distintas habilidades o tener distintos profesionales. Y ahí me engancho con una pregunta que nos hacían, que nos hace Jorge Enrique, nos dice, ¿qué tipo de profesional es más indicado para hacer una auditoría de la cultura organizacional? ¿Un auditor financiero, un psicólogo, un abogado, un experto en recursos humanos? ¿O es preferible formar un equipo multidisciplinario? ¿Qué nos puedes contar, Sharon? La verdad, voy haciendo las preguntas una a una, porque son tantas que si te las digo todas de una vez, cuando vayas respondiendo la primera ya se te van a haber olvidado las otras. Okay. Entonces, muy buena pregunta. Creo que alguien que tiene un experto en recursos humanos, en gestión de recursos humanos, sería muy importante, porque las cuestiones, se habla de recursos humanos, en realidad es muy parecido todas las cuestiones de cultura y de recursos humanos. Ayuda también tener gente con abogados que conocen bien las leyes y otras disciplinas van a ayudar a tener equipo multidisciplinario, porque siempre ayuda a tener otras perspectivas. Pero sí, seguro alguien que tiene maestría o lo que sea en gestión de recursos humanos, si no, sí se pueden contratar un experto, un psicólogo, por ejemplo. Perfecto. Oye, mira, acá hemos recibido muchas preguntas sobre el modelo de entrevista. Yo te voy a hacer tres que yo creo que engloban varias de las que hemos recibido. Primero tenemos a Óscar López, desde Colombia, Nariño, que nos pregunta ¿qué modelo de entrevista sería el más adecuado cuando se trata de vincular talento humano procedente de diversas regiones del mundo? Estamos hablando quizás en organizaciones grandes, donde hay personas de distintas partes, o en áreas de relaciones internacionales. Eso por una parte. Luego Mario Ortiz, desde México, nos pregunta que le parece que las encuestas o cuestionarios de respuesta abierta podrían ser más productivos para identificar posibles deficiencias en la implementación de la cultura organizacional. ¿Cómo lo ves tú? Y por último tenemos una pregunta del otro lado del Atlántico. Diogo nos escribe desde Portugal y nos pregunta, nos dice, las organizaciones funcionan como una caja negra. Y la cultura organizacional tiene un carácter más intangible y es difícil obtener evidencia. Si llevamos a cabo una entrevista solo con trabajadores, ¿no podríamos estar cayendo en sesgos en nuestro análisis? ¿No deberían realizarse también cuestionarios o entrevistas a un universo o a la totalidad de los empleados o incluso clientes y usuarios del servicio? Entonces, ahí englobamos tres grandes preguntas sobre las entrevistas y el modelo de entrevista. Muy bien. Entonces, ¿qué tipo de entrevista es? Hay que formular las preguntas con mucho cuidado para poder tener las respuestas que necesitan, ¿no? Las respuestas honestas, abiertas, es lo más importante. Y creo que encuestas son muy buenas, pero hay que hacer entrevistas también, porque yo tenía una jefe que decía la textura de la cosa. Se ve uno a uno lo que es realmente la situación. Pero hay que hacer muchos, porque si no va a ser más subjetivo. Las encuestas sí son buenas para ver las deficiencias, pero primero yo diría hacer entrevistas antes para poder bien formular las preguntas en las encuestas. Porque es mucho trabajo hacer una encuesta y hay que saber lo que van a hacer con los resultados y cómo lo van a usar en el informe. Entonces, todavía enfatizo la importancia de las entrevistas.
Sí, como caja negra estoy de acuerdo. Es muy buena idea de hacer entrevistas con la sociedad civil, con los clientes, y eso siempre hacemos para tener otra perspectiva, ¿no? Si hay clientes, un servicio del gobierno, es muy importante tener esa perspectiva. Y ahí también hacemos entrevistas y se puede hacer encuestas también. Muchas gracias, Sharon. Bueno, hay una pregunta súper recurrente y dice relación con los software. En algún minuto tú comentaste que podrían usarse algunos software para el trabajo de auditoría a la cultura. No sé si nos puedes nombrar algunos, si tienes alguna experiencia con algunos que nos puedas contar sobre ellos. Hay uno que se llama InVivo, y eso es lo que resalta cuando hablo con mis colegas, eso es lo que usan para analizar texto. Y se puede usar para analizar resultados de entrevistas, como hicieron en Edmonton. Se puede usarlo para analizar texto como de email, como de correo electrónico. Y resulta, claro que es evidencia cualitativa, pero si se hace ese análisis se puede ver ciertos hallazgos, ciertas cosas que se repiten. Entonces es muy bueno para hacer ese análisis en vez de leer todo y hacer ese análisis a mano. Sí, claro. Me imagino también que tiene mucho que ver con aquellos software que se usan en los tipos de investigación cualitativa. Pero wow, gran desafío. Mira, acá también tenemos una pregunta bastante extendida, la hemos recibido de distintas personas, pero bueno, justo agarré la que nos hacía llegar Juliana de Montes, y nos dice, ¿qué pesa más? ¿La información encontrada en la cultura deseada o en la cultura real? Y vinculado con eso, también nos preguntaba mucho, ¿cómo podría atenderse o bajo qué mirada podría evaluarse esta especie de cultura ideal o cultura hacia la que deberíamos tender en la evaluación que se hace durante la auditoría? ¿Puedes repetir la segunda parte, Osvaldo? Sí, la segunda es, nos preguntan de cómo llegar a una cultura ideal o cómo en el análisis de auditoría que se realice poder comparar la cultura existente con algo ideal. Okay. En general, hay algo que dicta la cultura deseada. Hay documentos con estrategia, con los valores, con la ética. A lo mejor no existe, es otro problema si no hay nada que comunica la cultura formal, pero puede pasar. Entonces hay que analizar, hay que leer todos esos documentos si existen para comprender qué es la cultura deseada. Y también las entrevistas con la gerencia le van a dar esa perspectiva. Y después hay que ir abajo y como comenté, si hay evaluaciones o auditorías anteriores y se puede ver los problemas, los hallazgos de esos documentos y si se repiten, ¿no? Año tras año, si hay las mismas conclusiones, entonces se puede ver que hay algo que no está funcionando bien. Y después, con todas las entrevistas y encuestas, la parte difícil es asegurarse que lo que le están diciendo es la verdad, es honesto, si los empleados, los trabajadores son abiertos a discutir de estos problemas. Entonces hay que hacer el trabajo para crear un ambiente donde ellos se sienten cómodos a discutir de esos problemas. Lo que veo aquí en Canadá es que muchas veces en la sede, en Ottawa, la capital, van a decir a lo mejor, oh, está bien, estamos haciendo todo bien. Vamos en las regiones de Canadá, y Canadá es muy grande, y nos va a decir mucho más, lo que nos están diciendo de la capital, de la sede, no podemos hacer, no está alineado con lo que queremos hacer. Entonces tenemos muchas buenas entrevistas en las regiones. Perfecto. Oye, Sharon, mira, estamos recibiendo, seguimos recibiendo muchísimas preguntas, y hay dos que si bien no tienen
no están directamente relacionadas, creo que sí tienen mucho que ver con la auditoría actual, con la auditoría moderna, con una vinculación mayor entre la entidad fiscalizadora y la ciudadanía. Entonces, una de las preguntas decía, ¿cómo, o si la experiencia de ustedes, tanto en la Oficina de Auditoría de Canadá o la experiencia que tienen ustedes en la CAF, conocen de situaciones de auditorías a la cultura organizacional donde se vincule también o se articule junto con organizaciones ciudadanas, por una parte? Y dos, muy vinculado con lo que estamos viviendo hoy, nos preguntan qué posibilidad hay de realizar auditorías de este tipo por medios electrónicos. Por medios electrónicos, voy a empezar con la última pregunta. Creo que sería más difícil porque, como digo, es una relación que hay que establecer con la gente, las personas que están entrevistando y con la gestión. Entonces, se puede hacer una parte del trabajo, pero para tener impacto va a llevar más tiempo. Creo que sería mejor presencial, tener encuentros con las personas. Entonces, a lo mejor hay que esperar un poco para que termine esta crisis. En vínculo con la sociedad civil, sí, es súper importante. Y siempre hacemos lo que llamamos stakeholder interviews con agencias de la sociedad civil, porque ellos siempre actúan para el bien de los ciudadanos. Entonces, el gobierno tiene que se compromete a dar servicios a los ciudadanos y a veces no está bien alineado la cultura y no pasa lo que quieren pasar, no logran las metas. Entonces, la sociedad civil, las organizaciones de sociedad civil juegan un rol muy importante para luchar por ese servicio. Perfecto, gracias. Oye, a propósito de esta auditoría que nos comentabas en las Fuerzas Armadas de Canadá, tengo 3 preguntas vinculadas con eso. Por una parte, Mario Ortiz nos pregunta la cantidad de auditores o cómo se conformaba el equipo que participó en esta auditoría. Eso por una parte, la conformación del equipo. Luego, también nos escribe René y nos dice, bueno, viene a hacer esta auditoría, pero muchas veces organizaciones como las Fuerzas Armadas están, bueno, obviamente reguladas bajo normativas, ya sea de carácter legal o reglamentario, que definen un poco las estructuras como actúan. Entonces ahí, ¿cómo entra esta auditoría a tratar de combinar o tener en cuenta tanto la obligación legal como el tema de cultura organizacional? Y vinculado con esta auditoría, nos hablan de temporalidad. ¿Existe alguna temporalidad para realizarla, tanto en esta de las Fuerzas Armadas como en términos generales? Y cuando dice temporalidad, quiere decir si es en tiempo oportuno o si hay un cierto periodo que es mejor para hacer este tipo de auditoría. Lo que nos preguntaban dice relación con, considerando que a veces los cambios culturales, organizacionales son de largo plazo, es difícil hacer un cambio cultural, de hecho, hay veces, hay filósofos que hablan que los cambios culturales se producen en una generación, 25 años, sí. Pero a eso se refiere con la temporalidad. ¿Cuánto valdría la pena hacer una auditoría tras otra o con qué distancia de tiempo hacerla entre ellas? Ok, entonces, bueno, la primera cosa que voy a decir es que eso es justamente lo que nos dijeron. Es muy temprano para que ustedes vengan a auditar eso porque recién lo cambiamos, tratamos de cambiar la cultura. Es exactamente lo que dicen. Pero siempre nos dicen eso. Yo sé que en la auditoría de desempeño nunca cae bien la temporalidad, ¿no? Nunca. Porque vamos a hacer un cambio, así que vengan en 5 años, o ahora estamos haciendo un cambio, así que vengan en 2 años, o algo así. Casi siempre es algo así, pero lo que vemos es que podemos tener impacto igual si no esperamos. Cuando hay un cambio, cuando traten de cambiar la cultura organizacional, entonces no se puede
esperar años y años, ¿no? Hay que ver, ok, está funcionando, a lo mejor no es un éxito todavía, pero está funcionando. En este caso vimos que no, porque de mi perspectiva, ellos pensaron, bueno, es una orden de cambiar la cultura y es una organización de mando y control, entonces van a respetar la orden, pero se ve que esa otra cultura es tan fuerte que no se podía cambiar tan rápido. La cantidad de auditores fue un equipo de, creo que 6 personas, 5 o 6 personas, casi todo el tiempo trabajando más o menos un año sobre esta auditoría. Entonces llevó mucho tiempo, mucha gente, y fue un éxito. Fue muy duro para los miembros del equipo que trabajaron, porque es sensible, es difícil hacer entrevistas con gente, a lo mejor con mujeres que han sufrido de ese comportamiento. Pero al final fue él, como dije, el jefe de las Fuerzas Armadas aceptó, reconoció que aceptó las conclusiones de la auditoría. Perfecto. Bueno, aprovecho para contar que el año pasado la CAF nos invitó a participar en un evento paralelo que se hizo durante el Woman Deliver, que es una tremenda reunión que se hace cada 3 años sobre temas de género. Así que ahí estuvimos con ellos, nos invitaron para que les contáramos a propósito de la auditoría de género que llevó adelante la OLACEF el año pasado. Y a propósito de auditoría, tenemos una pregunta, no sé de quién, porque me dice anónimo, pero una pregunta súper auditora, que dice, ¿cuáles serían las técnicas, procedimientos, en definitiva, herramientas, técnicas, para hacer una buena auditoría de la cultura organizacional? ¿Y cuál sería una muestra ideal desde tu perspectiva? Bueno, como procedimientos, hablé de unos tipos de documentos, unos tipos de señales de advertencia que pueden buscar, que pueden pedir. Entonces, empezamos con la cultura deseada y esa lista, tengo una lista más amplia de los tipos de documentos que hay que pedir, que hay que leer para empezar. Y eso va a dar los criterios para la auditoría, ¿no? Después los procedimientos, estaba mirando en el archivo de esa auditoría de comportamiento sexual inapropiado de las Fuerzas Armadas justo ayer y vi todos los procedimientos, los tipos de las preguntas, de las entrevistas, las encuestas que hicieron. Tengo todo eso, así que como dije, es una cosa nueva, no hemos hecho tantas auditorías de la cultura, pero en ese caso se ve que había un montón de procedimientos y puedo pedir si se puede, puedo preguntar si se puede compartir esos procedimientos para los que le interesan. Gracias, Sharon. Mira, acá siguiendo con este tipo de preguntas más, o sea, de foco duro en auditoría, nos dicen, ¿qué pasa si un equipo de auditoría va a una organización, lleva adelante una auditoría, por ejemplo, financiera o de cumplimiento, y los resultados de la auditoría financiera y de cumplimiento son más o menos, son ajustados? La financiera, los datos están correctos, en la de cumplimiento las diferencias o las observaciones encontradas son menores, pero se dan cuenta que el resultado en la auditoría organizacional, bueno, aquí el que nos escribe nos dice, es desastrosa, o sea, es muy malo. Entonces tenemos una buena auditoría tradicional con buen resultado y una auditoría de cultura con mal resultado. ¿Cómo se presentan esas situaciones frente al auditado? Bueno, en cumplimiento, la auditoría de cumplimiento es súper importante, pero yo siempre me pregunto, de la perspectiva de la auditoría de desempeño, si las leyes, las reglas son bien alineadas siempre con las metas que quiere lograr un ministerio, un programa de gobierno, ¿no? Porque el cumplimiento no quiere decir necesariamente
que han logrado esa meta para entregar un servicio, prestar un servicio a los ciudadanos. Entonces, por eso es importante, hay que hacer el cumplimiento, pero hay que ir más allá del cumplimiento para ver si están logrando esas metas. Y en esa, yo diría que de esa perspectiva, la cultura tiene mucho que ver. A lo mejor es una cultura de cumplir con la ley, pero ya, no ir más allá de eso. Si es una cultura de servicio a los ciudadanos, entonces eso va a ser alineado con la prestación de servicio. Perfecto. Oye, ya vamos a ir concluyendo porque de verdad te tenemos bombardeada de preguntas, ya llevamos media hora en eso, pero para ir concluyendo también sobre el reporte de la auditoría, cuando se entrega el resultado final. Y nos dicen cómo se presentan hallazgos referentes a hallazgos de una auditoría a la cultura organizacional referentes a aquello no verbal, aquella comunicación no verbal de la que nos hablabas, aquella de la postura de las personas, toda esa situación que no está escrita, que es difícil manifestar. ¿Cómo se presentan esos hallazgos ante el auditado? Sí, muy buena pregunta, porque a lo mejor los gerentes van a decir, eso es rumor, eso es lo que dice una persona, o creo que se dice habladurías, ¿no? Entonces, por eso es importante tener un enfoque estructurado con las entrevistas, ¿no? Para poder usar todos esos resultados como evidencia, para ver, ok, 100 personas han dicho esto, y tenemos también este documento que refleja esta perspectiva. Entonces hay que prepararse muy bien, aun si hay mucha evidencia cualitativa, sí se puede hacer ese análisis con un software para apoyar la evidencia, para apoyar los hallazgos y las conclusiones. Y van a tener que tener muchas reuniones para discutirlo, ¿no? Para discutir esos hallazgos, porque no lo van a aceptar. Y yo sé que a veces el proceso puede ser muy rápido, que hay un borrador, el informe, y después se lo dé al ministerio, hay que firmarlo en un día. En este caso va a llevar más tiempo, porque no lo van a firmar. Van a necesitar más tiempo ellos para leerlos, para entender lo que los auditores están diciendo y que tienen la evidencia a apoyar lo que están diciendo, y tener varias reuniones formales con los responsables para explicar eso. Y a lo mejor ellos van a querer cambiar unas cosas, y eso nos pasa mucho. Tenemos reuniones y pasamos el tiempo porque así lo van a entender mucho mejor. Si tenemos esa relación, que es una relación profesional, ¿no? Hay que tener paciencia, hay que escuchar los comentarios, hay que tomar el tiempo de oír, de escuchar los comentarios, hacer unos cambios, a lo mejor poner unos hallazgos positivos para que sea equilibrado, pero la conclusión no va a cambiar. Perfecto, y ahora sí, para ir concluyendo, nos pidieron muchas veces de nuevo y no quisimos escribirlo nosotros porque en una de esas nos íbamos a equivocar, el nombre del software que mencionaste para este tipo de auditoría. Se llama InVivo, I-N, B corto, I, B corto, O. InVivo. InVivo, sí. Perfecto. Oye, Sharon, te cuento que también muchas personas nos estaban preguntando cómo contactarse con ustedes por el tema de los cursos. Si nos puedes contar eso. Y también nos preguntan de los cursos si son en español, en inglés, en francés. Sí, tengo una lámina que tiene mi correo electrónico, pero ahora se congeló mi pantalla otra vez. Pero bueno, lo puedo poner en los comentarios. Es sclark, comercial, CAAF, dash, ¿cómo se dice? FCAR.ca.
si no, Osvaldo puede comunicar conmigo, tiene mi correo electrónico. Así que con los cursos, yo ya he dado cursos en Perú y en Costa Rica en español. Y entonces tenemos las materias, las láminas, todos los materiales para dar cursos en español. Si vemos que hay un nombre suficiente de un país y después de COVID podemos viajar, seguro sería un placer de ir y dar el curso. Los cursos virtuales, ahora estamos trabajando en eso actualmente en inglés, pero lo mismo lo podríamos tener en español si hay nombre suficiente en una oficina o si hay nombre suficiente en general de todos los miembros de OLACEF. Lo podríamos ofrecer en español. Así que por el momento creemos que va a ser un curso de 1 día y medio, pero medio día cada día. Entonces, 3 días, puede haber un día entre las sesiones para el curso. Entonces, 1 día y medio en total. Tendremos lo que se llama lo esencial de auditoría de desempeño, si se interesa, y también un curso muy interesante que se llama análisis de causa raíz. Y cultura es una causa raíz y exploramos en ese curso otras causas raíces que podrían tener impacto en la conclusión de un problema de auditoría. Perfecto, bueno, contarles a todos las personas que nos están acompañando que los materiales de Sharon y por tanto el correo electrónico que ella nos dio va a quedar a disposición de todos ustedes, también conjuntamente con el video grabado de esta sesión, para que si necesitan puedan revisarlo nuevamente, en el micrositio sobre COVID que creamos en OLACEF, que es www.olacef.com/COVID-19. Ahí tienen también el correo de Sharon para que lo puedan tener. Bueno, y con esto yo creo que ya vamos terminando, y en ese contexto quisiera agradecerle a Sharon por su disposición, su buena onda y la inspiración también, porque cuando nosotros estábamos empezando a pensar en la idea de los webinarios, Sharon nos dice, oye, nosotros tenemos un webinario, un curso sobre auditoría de la cultura, nos gustaría compartirlo con OLACEF. Y ahí fue, bueno, que siguió creciendo esta idea de los webinarios y hoy día la tenemos acá. Así que, Sharon, muchas gracias por tu cooperación, muchas gracias por tu inspiración, muchas gracias por tu buena voluntad también de hablarnos en castellano y responder tantas de las preguntas. Lamento de verdad no haber podido hacer todas las preguntas, pero de verdad me quedan 77 preguntas sin hacer. Podríamos estar hasta mañana. Muchas gracias entonces muchas gracias Sharon por tu participación, por tu apoyo, muchas gracias a todas y todos que nos han acompañado y les quiero hacer una invitación. Como ustedes saben, todos los jueves publicamos un nuevo blog en relación con el trabajo y las acciones del mundo del control frente al COVID. Mañana tenemos un blog que nos escribe el gerente OLACEF de la IBI Intosai, para hablarnos de un trabajo que ellos hicieron en conjunto con algunas entidades fiscalizadoras de África. Súper interesante. Mañana queda publicado toda esta publicación de Sebastián Gil para que la puedan revisar. La publicación del blog también queda entonces en nuestro micrositio web del COVID, www.olacef.com/COVID-19. Muchas gracias a todas y todos por la compañía. Nuevamente nos ha ido muy bien con este webinario. Y bueno, los esperamos ya la próxima semana, partiendo del tercer ciclo de webinarios, donde nos vamos a enfocar en el impacto del COVID en el ambiente internacional. ¿Qué es lo que está pasando en las organizaciones internacionales, en el derecho internacional, en las relaciones entre los países, etcétera? Para eso vamos a tener una tremenda experta que nos va a acompañar la próxima semana. Muchas gracias por su compañía. Nos vemos el próximo miércoles a la misma hora y por este mismo canal. Que tengan un buen miércoles. Chao.